Una república sin fronteras. Del conurbano al mundo, la patria de las moscas. Tenemos a Raquel Paso Basualdo ahora con nosotros para la columna Consumo Cuidado. Bienvenida, Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo va, Pablito? Un saludo, un placer estar aquí con todo este hermoso equipo y con toda la audiencia del otro lado. Vamos a estar analizando en este día de hoy cuestiones que tienen que ver con el feminismo, con distintas culturas mencionadas de alguna forma, como se habla de la cultura de la cancelación. Lo voy a poner entre muchas comillas, muchos paréntesis, y si fuera una palabra física, la estaría agarrando de un lado y del otro, así con dos deditos, porque Sí. esto de la cultura de la cancelación, Con distancia y muchas pinzas. sacudiendo para que no nos llegue el olor. Bueno, tiene que ver con violencias, tiene que ver con exacerbaciones de esas violencias, con disfraz de cultura debajo de un acto de violencia o de actos de violencia que se reproducen en un día muy especial y muy doloroso, ¿no? Hablamos de esto. Exactamente, bueno, esta columna, siempre hablamos de cómo se gesta, cómo se va armando, a mí me gusta. Hay una columna que tengo armada sobre Pedro Pascal hace como 2 meses. Va a tener que seguir esperando porque justamente la coyuntura va superando. Tiene que ver igual, porque tiene que ver con algún tipo de cultura que nos propone el mainstream y cuando alguien se separa de ese mainstream, ¿qué es lo que genera? Bueno, la idea es analizarlo, pero no va a ser el día de hoy, porque justamente en estas semanas hubo bastante revuelo. En estas semanas muy, muy poquitas, o sea, estas últimas 2 semanas. Con respecto a, todos sabemos la nota que dio Cordera en Gelatina, que además estuvo de gira en distintos medios, así como Pedro Rosenblatt dejó en claro que no eran el único lugar que les había hecho la nota, ¿no? Un poco, señorita, yo no fui el único. Sí, sí. No. Esto corre por mi cuenta. Gustavo Cordera estuvo lavando imagen en medios de comunicación a través de las típicas giras de prensa que hacen los artistas cuando van a tener un show importante. En este caso, Cordera necesita lavar una imagen que quedó manchada por no solo una declaración que naturaliza la violencia sexual hacia las mujeres, sino por una causa judicial. Sí, bueno, y quiero que retomemos un poco esto, porque hay ciertas ideas y en esta columna que hablamos de consumos culturales, también los consumos culturales van haciendo marcas identitarias, ¿no? En la gente, en las personas, en las sociedades, y hay ciertos movimientos que por ser tan fuertes, tan definidos y con tantas marcas culturales, pareciera ser que esa cultura que se transmite, esos valores son claros y que quedan cristalizados. Hablamos de feminismo y de la última ola de feminismo, la última más reciente, porque lo lamento, chicos, chicas, chiques, pero van a haber feminismo hasta el día que se mueran. Sí, desde Rosa de Luxemburgo hasta la eternidad. Y más allá, desde, sí, si queremos ponernos bíblicos, ¿no? Desde Lilith, desde la primera, ¿no? Hasta acá, va a seguir habiendo, esto va a seguir sucediendo. Y ahí empezamos a hablar de que esta cultura, con esta marea que en nuestro país se sintetizó en un movimiento que es el Ni Una Menos, que fue una foto de cosas que ya estaban pasando hace mucho tiempo. Ayer fue 23 de septiembre, día en el que se festeja, se conmemora la votación femenina. Y yo compartí un meme de curaduría propia, ¿no? En el cual ese meme muy famoso, esto para que la gente que está escuchando por radio sepa, igual no lo van a ver, así que si están viendo en la imagen también no van a tener que escuchar esta descripción. Ese meme típico de un muchacho que va caminando de la mano con una chica y se da vuelta a mirar a otra. Bueno, el muchacho era el voto femenino, se daba vuelta a mirar a Eva Perón y atrás estaban mirando Julieta Lanteri y todas las sufragistas quienes estuvieron ahí alentando a llegar al voto femenino. Bueno, esto es un poco una muestra de lo que sucede. Hay movimientos sociales que le dan más lugar al feminismo, pero el feminismo siempre está.
Y de movida es contracultural, es un movimiento contracultural, porque la cultura que está impuesta y a quien se le está discutiendo es una cultura patriarcal que tiene todos los lugares y todo el aparato. Gustavo Cordera, diciendo que tuvo una cancelación y demás, que la pasó mal, no es la realidad de la vida. Se quedó Gustavo Cordera sin dinero, sin hogar, sin posibilidad de trabajo a raíz de las declaraciones que hizo, que además, en todo caso, hacete cargo que fue por lo que vos dijiste. No vino ninguna feminista a ponerte un arma en la cabeza para que vos digas semejantes atrocidades. Entonces, cuando discursivamente se sostiene que hubo un perjuicio que no fue tal, porque siguió haciendo su vida de forma habitual, es cuando hay esto de la cultura de la cancelación y que a muchas feministas, transfeministas y demás nos hace ruido un poco esto de la cancelación, como que hay algo punitivista que no nos gusta. Pero a su vez sabemos que nosotras no logramos nada, que por más que se señalen las violencias de determinadas personas, la sociedad no los termina condenando. ¿Cuánto tiempo tuvo que, por ejemplo, Thelma Fardín recorrer la justicia, ser revictimizada hasta que se llegó al fallo en contra de Juan D'Artes? Digo, mucho tiempo pasó, no fue rápido y no fue fácil. No son los procesos feministas, los procesos que las feministas tenemos que vivir, no son fáciles, ni son rápidos, ni son cómodos. Sí. Bueno, y puntualmente en ese caso, la cancelación, la que la sufre es Thelma, ¿no? Que tiene que ser revictimizada un montón de veces, ser relativizada, ser hasta justificado el accionar de D'Artés en medios de comunicación, que de vuelta, como se le hacen notas a Cordera para lavar su imagen, D'Artés tuvo lo suyo también, con entrevistas pautadas para justamente lavar su imagen en el marco de la causa judicial. La cancelación, en realidad, la cancelación es lo que pasó hoy, ¿no? La cancelación de 3 vidas. Bueno, igual estamos hablando de que todas estas denuncias que se hicieron, que se hablaron, todos se guardaron un tiempo y volvieron a tocar, porque no es solamente Gustavo Cordera el único músico que después de una denuncia volvió a tocar, son varios. Nos olvidamos, Sí, porque nos olvidamos muy rápido. Músicos, actores, conductores de televisión. Conductores de televisión, que hubo denuncias, no pasó nada. Hay un montón de personas en las que no pasa nada. Inclusive en el movimiento Me Too en Estados Unidos, si vemos quiénes fueron las personas que fueron realmente canceladas, yo creo que hay muy pocos que no volvieron a trabajar. Y hablamos, por ejemplo, de Kevin Spacey, que es un abusador, pero no me nadie me va a venir a contradecir que la persona sea gay no moviliza más la cancelación de parte del establishment que si no es de esa forma. Que no digo que no tienen que ser de esa forma, tienen que ser cancelados, pero y juzgados en este caso, porque sí, hay delitos, pero no es la misma vara. Claro, no se mide con la misma vara. Hay un condimento que equilibra, para mal. Exacto. Y mientras se dice todo esto, por ejemplo, Luciana Pecker está viviendo exiliada por la cantidad de amenazas que ha recibido. Hizo una presentación para pedir que le den este estatus de refugiada por todo lo que ha venido viviendo. Entonces acá estamos viendo una persona que ve coartada esto, su trayectoria vital, tiene que modificarla para escapar a un peligro, a una amenaza real, física, de vida, y vemos que esas personas que lloran y se ponen en el lugar de víctima no ven afectada su trayectoria de vida de ningún tipo de forma. Otros músicos, inclusive en su momento, que han tenido problemas más complicados, como por ejemplo todos los músicos de callejeros, continuaron haciendo su carrera sin ningún tipo de problema. Tuvieron visibilización. Sí. Y ahí hay un problema de otro tipo, ¿no? Pero digo, no es lineal, no es que, esta cultura feminista, la ola verde, todo lo que se hizo por la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, todo lo que se hizo en el Ni Una Menos, eso ya quedó calado, la gente entendió. No, porque apenas hizo falta que avanzara a la derecha para que un montón de compañeros, y acá voy a decir compañeros en masculino, al día siguiente de las PASO estuvieran diciendo, esto es culpa de ustedes, las feministas, que se pasaron de progres. Sí. Y que nos pasamos 3 pueblos. El famoso se pasaron 3 pueblos, sí, exactamente. Bueno, muchachos, nos vamos a pasar 45 si hace falta, porque ustedes están viviendo en la Edad Media.
Entonces les faltan muchísimos pueblos para llegar. Bueno, Argentina tiene cerca de 3.300 municipios, pueblos. Pasemos los 3.300 municipios. Pasemos los 3.300 municipios. Y hay hay una desventaja en herramientas, una desventaja en dinero, porque esa plata que tiene Gustavo Cordera para hacer una gira de prensa lavando su imagen, no la tienen otras artistas, por ejemplo. Entonces hay una diferencia de poderes que es justamente lo que hace posible que exista el patriarcado, ¿no? No cuando muchas personas dicen, bueno, pero si quieren la igualdad de lugares, no hay que recurrir a dispositivos, por ejemplo, como el cupo y demás. Y son todos dispositivos que lo que están hechos es hacer para subsanar una desigualdad que es profunda, que viene de la historia del mismo mundo, y que si no, no se puede llegar. Y acá con todo esto vemos, y me parece que la diferencia en esta polémica que se hace contra Gelatina, contra un medio que tiene determinado discurso, tiene que ver con eso, con que si vos tenés un discurso, tenés que sostenerlo con las acciones. Y ahí duele, porque si vos pensás que un medio es un lugar seguro, ¿no? En el que vos vas a ver personas entrevistadas que están dentro de un marco. Y digo, antes de esa nota se hizo una entrevista a Alejandro Fantino, se hizo una entrevista a Eduardo Feynman, que para mí fueron muy valiosas, porque se podía disentir y escuchar a una persona que habla distinto, pero que ya tiene lugar en los medios. Uh-huh. Entonces me parece que ese es un rol interesante de un entrevistador, una entrevistadora, ir a buscar a una persona que ya tiene lugares en los medios, que siempre son los que preguntan y no los que responden, y poder entablar una conversación de ese tipo. En el caso de Cordera, no es una persona que ya tenía lugar en los medios, o que es necesario que salga a hablar en los medios. ¿Querés difundir la fecha? Bueno, hubieras buscado otra forma, o hubieras dicho, lo hicimos por plata, perdón, no nos dimos cuenta, pero me parece que el perdón nunca llega. Uh-huh. Fantástico hacer autocrítica, pero partir de un perdón y reconocer que hay un malestar inclusive entre las mismas personas que integran el medio y que no estuvieron contentas con eso. Entonces, ¿cómo se llegó a vulnerar a las mismas personas que trabajan en ese medio? Sí, totalmente. Bueno, se pone en juego el derecho de la palabra, de la libertad de expresión, contra el derecho al sentimiento, al dolor, ¿no? De la parte del colectivo de mujeres, de las mujeres que sienten una revictimización cuando estos tipos reaparecen. Y como decís, ¿no? Yo quiero hablar de Cordera y no de Rosen, de Pedro. No termina de arrepentirse, o sea, habla de un arrepentimiento, dice que aquel era un personaje que él no lo pudo matar y lo terminó matando a la gente. Eso dijo en una nota con Pergolini. También muy... Sí, tuviste 10 años para armar ese discurso, ¿no? Claro, porque no fue lo que saliste a decir Claro, enseguida. exactamente. Bueno, en todo caso, cada uno es como es y hace lo que puede, pero la reacción social no se puede juzgar ni condenar. Y acá viene el momento de luz, de esperanza de este programa, porque evidentemente todo el revuelo que se hizo con lo de Cordera y que después tuvo una réplica, porque el fin de semana, bueno, había un trending en TikTok, estos videos que hacen como un challenge, como que hacen todo lo mismo, en el cual distintas empresas eliminaban a la CM, que justo era mujer en todos los casos. ¿No? A la community manager, quien maneja las redes, como, uy, esta piba qué pesada, vamos a... Bueno, se hizo muy viral una Shell de Entre Ríos que utilizó este recurso gracioso. Sí. También lo ponemos entre muchas comillas. Una Shell de Entre Ríos y casi calcado una YPF de Marco Juárez. Sí, que eso es como el formato que tiene TikTok, lo van a ver en 20 millones de cosas, no es algo que vino solamente con las estaciones de servicio, sino que venía con todos los productos. Pero nadie del equipo que está haciendo esos videos dice, me parece que no es esto lo que queremos comunicar. Sí. Ahí no sé qué es lo que se hace. Y es también una de las cuestiones que hablamos en esta columna muchas veces, que cada una de las redes sociales tiene un formato propio. En TikTok no importa que vos valores positivo o negativamente lo que estás viendo. Lo que importa es la compartida, la vista, el que circule ese material. Entonces mucho material que se hace en TikTok se hace a propósito para
que genere un rechazo y de esa forma circule. Pero digo, a raíz de estas dos cuestiones, las feministas, las transfeministas, les transfeministas, salimos a hablar, salimos a poner nuestra palabra y nos hizo también un ejercicio de recuperar esto del ojo público, de poner nuestras voces en público, porque de 2 años hacia acá, desde que estamos luchando contra la derecha, porque muchas de las voces fueron, bueno, pero no es el enemigo Cordera, no es el enemigo esto, no es el enemigo lo otro. ¿Quién me va a venir a decir a mí o quién nos va a venir a decir a nosotros quién es el enemigo o no es el enemigo? Nosotros vamos a definir quién es el enemigo y me parece que si las personas que están de tu lado, de este mismo lado de la mecha, por decirlo de alguna forma, no tomaron ese discurso, no lo integraron, no les pasó por el cuerpo, como dicen algunos, eso es lo que nos lleva a que avance la derecha. Cuando vos sostenés un discurso en las formas, en la boca para afuera, pero no lo pasás realmente por vos. Entonces, apenas hay que buscar un chivo expiatorio de por qué la derecha está al mando de este país, bueno, digamos que son las feministas, total. Y me parece que esto de recuperar el ojo público, de volver a poner nuestra voz, de volver a criticar, de volver a tener esas voces críticas, esas voces que dicen, che, paremos la pelota, veamos qué está pasando, qué se está comunicando, habla de la vitalidad de este movimiento y de que va a haber feminismo para toda la vida. Ujú. Porque esto como cultura, las personas que hiciste dentro del feminismo, amigas, amigues dentro del feminismo, son para toda la vida. O sea, esto lo pensaba el otro día mientras me juntaba con mis queridas compañeras de Nos Quemaron por Brujas, que Un saludo. ya no es un programa, ya no es una productora y sigue siendo nuestro lugar de pertenencia, porque es eso que construiste con otras y otros de igual a igual, es para siempre. Y eso es lo que no van a entender, que no les pasa por el cuerpo. No les pasa por el cuerpo lo bueno y no les pasa por el cuerpo lo malo. Porque así como a cualquier mujer lesbiana, travesti, que escucha hablar a Cordera, escucha lo que dijo, su apología a la violación, porque eso lo podemos decir tranquilamente porque es así, Sí, y porque hubo un fallo judicial. y porque hubo un fallo judicial, nos pasan cosas en el cuerpo. Hay un asco que nos genera el saber que hay gente que piensa de esa forma y que toda la vida estuvimos expuestas a esos discursos. Ujú. Sí, totalmente. En todos lados, todo el tiempo. Entonces, te generas ese rechazo, lo pasás por el cuerpo y lo que es lo que representa, es el miedo más básico de la violencia, que es terminar muerta, asesinada, ¿no? Porque después todos los titulares, hablemos en otro momento de si se sigue siguiendo el decálogo de Red Par, por ejemplo, de consejos para hablar de violencia en los medios. Bueno, ahora todos los títulos van a decir aparecieron muertas, ¿no? Como si fuera que las mujeres mueren y aparecen ahí como si fuera algo mágico. Sí. No hay una cultura que sostiene eso, que eso está bien, y perpetradores. Se va a hablar de los trabajos de las chicas, de qué hacían, de qué no hacían, porque es más viejo que la historia el culpar a la víctima. Entonces, abramos los ojos, veamos y reconozcamos que seguimos siendo un montón, que seguimos estando juntas, y para pasar por el cuerpo las cosas mejores que tenemos, este 26 de septiembre hay encuentro regional aquí en el oeste, así que me parece que quería cerrar un poco esta columna diciendo esto: el feminismo está vivo, el feminismo, transfeminismo, todos los feminismos, porque no es uno solo, están vivos, están vigentes, están moviéndose, y si también estuvimos un tiempo alejadas de la voz pública fue porque estábamos intentando parar la olla, porque es otra de las cuestiones. En el tiempo en el que pudimos ir a las marchas, ir a encuentros, organizarnos, bueno, había un montón de otras cosas que acompañaban que pudiéramos estar más activamente. No dejamos porque nos cansamos del feminismo, porque nos cansamos de nuestras compañeras, dejamos porque nos estaba pasando la vida por encima, y ni así dejamos de ser parte. Sí, totalmente. Yo, Raquel, propongo muy potente todo lo que dijiste, desde las vísceras, de mujer, feminista. No soy mujer igual. Atar cabos. Atar cabos en el sentido de lo que está pasando, y ahora hacemos esa aclaración identitaria necesaria.
Pero reaparece Cordera hablando de o no reconociendo, o no desdiciendo, o no saldando sus dichos de banalización de la violación de una mujer. Que hay mujeres que necesitan ser violadas, hay personas que necesitan ser violadas, dijo Cordera. Reaparece con una serie de entrevistas. Aparece la publicidad de las estaciones de servicio metiendo a una piba en una bolsa y subiéndola en una camioneta. Al mismo tiempo, en paralelo, se llevan 3 pibas y hoy están muertas, fueron asesinadas, son víctimas de feminicidio, ¿no? Esto que decías de que pase por el cuerpo. Si no nos pasa por el cuerpo eso, si no atamos los cabos necesarios, bueno, está invisibilizada la realidad. Exacto. Y no es exagerar, no es pasarnos 3 pueblos. Una nota en un medio dándole voz a una persona que defiende la cultura de la violación está intrínsecamente relacionada con que el día de hoy estemos lamentando que hay 3 chicas que no están más en este mundo porque las asesinaron. Sí. Parece que está separado, parece que no está relacionado, pero son distintas gotas que van llenando un vaso que está más que rebalsado, en el cual nuestros cuerpos siempre son descarte, nuestros cuerpos siempre son lo último, y a lo único que le interesa a este sistema es que produzcamos y tengamos pibes. Uh-huh. Bueno, está ese discurso instalado políticamente, ya no solo en medios que responden a la agenda del gobierno, ¿no? El lugar que tiene que tener cada género en la sociedad. Bueno, cuando se habla de esto de la reducción de la maternidad, no se dice que el sector en el que más se cayó la natalidad o la gestación tiene que ver con pibas jovencitas entre 15 y 19 años. Uh-huh. ¿A alguien le parece mal que pibas entre 15 y 19 años pospongan su maternidad unos años? Claro. ¿Por qué le parece mal? Sí, totalmente. Mensaje de Liz vía Instagram. La impotencia de que los medios que están del lado del gobierno justificaron la desaparición de las 3 chicas, salieron a decir que se prostituían y por eso lo tenían merecido. Bueno, dice mi pésame a sus familias, es una situación horrible. Bueno, esto que comentabas también, Raquel, del lugar de la voz pública, ¿no? Sí, recordemos estos titulares en los medios de otros femicidios, ¿no? Fanática de los boliches y todo eso que circuló, no deja de estar vigente. Y aunque tengamos leyes que van en contra de la violencia hacia la mujer en todo tipo, incluyendo la violencia mediática, sigue sin haber problemas. Muchos canales que hicieron cosas atroces y que pusieron en pantalla distintas cuestiones, lo único que tuvieron fue un curso de, bueno, vamos a enseñarles que esto está mal, y después eso no se sostuvo, no siguió siendo. Entonces, cuando se habla de que el feminismo esto, que el feminismo otro, y veamos en Estados Unidos también lo que pasa, todo el discurso del establishment diciendo todo lo malo es por lo woke, ¿no? Que ya hablamos en otra ocasión aquí en esta misma columna, esto de lo despierto del feminismo, los grupos LGTBQ y más. Todo es culpa de esos sectores. Para cerrar esta columna, yo me pregunto qué tienen en común esos sectores y si no son los únicos que en todo este tiempo se han levantado contra todos los poderes de todos los tipos y de todos los espectros políticos, desde la izquierda más izquierda hasta la derecha más derecha. Bueno, evidentemente eso no es gratuito. Así que lo que yo recomiendo es, compañeras, compañeres, júntense con otras, con otros, sigan habitando este feminismo. Los feminismos, les amigas que se hacen dentro de los feminismos son para toda la vida y te la hacen vivir mucho mejor. Y esto, analicemos todo lo que hagamos. No cancelemos, pero elijamos también dónde queremos poner la plata y a quién queremos financiar para que tenga más tiempo de aire. Ahí está el mensaje de Raquel Paso Basualdo en esta columna Consumo Cuidado. Un lujo esta columna Consumo Cuidado, dice Pato. También acá apoyo de Rosa, de Carolina y gente que está escuchando el programa, de Rodrigo, dice grandes palabras. Bueno, de todos los flancos.
Aclare, Nos vemos en el encuentro regional. el encuentro regional, claro, que es este próximo 26 de septiembre Sí, en en Ituzaingó. Ituzaingó. Cerquita para quienes somos del oeste y también fácil de llegar para quienes son de este oeste más ampliado. 27, no, 27 de 26. septiembre, sí. Así que muy recomendado para que participen, para que vean, porque también en los encuentros regionales se pone en juego algo de la cercanía de vivencias, de habitar los mismos lugares y las mismas problemáticas, que si bien esto está presente también en los encuentros plurinacionales, para quien no conozca, los encuentros plurinacionales se hacen hace muchísimos años ininterrumpidamente y los encuentros regionales al principio eran como un preparativo, pero hace mucho tiempo ya se hicieron completamente independiente y está mucho de lo local, de las vivencias de lo que atravesamos día a día y que a veces es mucho más constante y común que todas estas violencias en los medios. Además, bueno, hay violencias en los barrios que conocemos quién estamos, así que siempre es bueno encontrarse, unirse y ver que no estamos solas, que no estamos locas ni demás. Ahí está, 27 de septiembre, encuentro regional de mujeres 2025, para buscar la data en Instagram también, la vamos a ir reiterando. Hay una nota en YouTube que hicimos en el programa con la comisión organizadora y lo seguimos difundiendo. Raquel, bueno, muy profundo, muy conmocionante en este día especialmente, pero todos los días, ¿no? Es para hablar todos los días. Te nos vas de viaje, esperamos encontrarte en los kilómetros en estos próximos días, en estas próximas semanas. Te vas a un lugar en estos temas Sí. difícil. No voy a revelar dónde Sí. y cuándo. Es más lejos. Hay hermetismo, pero es lejos. Es más lejos que Padua y más lejos que Bernal. Claro, sí, Pero no vamos a- completamente. Bueno, Lo más lejos que he ido hasta ahora, podemos decir. está bien. Así que, O sea que es más allá de Padua. sí, más allá de Está muy más bien. allá más allá de Uruguay, porque era lo más lejos que había llegado, bueno, un poquito más lejos. Vamos a estar trayendo cuestiones culturales. Bien. Vamos a ir a analizar, a hacer análisis en terreno de rasgos identitarios nuestros. Ahí va, ahí va. Bueno, dicen que esta columna es un lujo, así que queremos comprometerte a que también a distancia, en este tiempo que no vas a estar acá cerquita y lo más lejos que vas a estar hasta ahora, la sigamos compartiendo. Raquel Paso Basualdo, consumo cuidado en la patria de las moscas. Bueno, y el mensaje está dado, ¿no? Y es contundente, y lo dio Raquel, y lo compartimos. Y si no lo compartís, bueno, es también una manera de pensar, de pensarnos, de pensarte.